Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Filosofando Ando. Hoy traigo a dos invitados muy especiales, los cuales son expertos en dos de los grandes filósofos que nos ha dado esta vida. El uno es experto en Descartes y el otro es experto en Freud. Yo en este caso Tal? voy a estar representando a Schopenhauer y haré primero una breve introducción de Schopenhauer y de ahí podré dar paso a mis compañeros y de ahí haremos una breve charla, ¿no? Para entender un poco más sobre estos filósofos. Bueno, para empezar, Schopenhauer nació en el 1778 en Danzig, una ciudad en Polonia. Creció en una familia rica, a diferencia de algunos filósofos que suelen tener una vida un poco compleja. Él nació en una familia rica, pero prefirió siempre la filosofía ante todas las otras cosas. Estudió en la Universidad de Jena, influenciado por el filósofo e idealista alemán Kant. Su obra principal fue El mundo de la voluntad, lo cual va relacionado a su personaje conceptual, que es la fuerza de voluntad y todo lo que tiene que ver con este concepto. Y sus ideas filosóficas clave están en el pesimismo radical y el escape del sufrimiento, por lo cual la gente normalmente piensa que la filosofía de Schopenhauer está basada en el pesimismo, lo cual no es tan así, pero sí tiene un poco que ver. Querido Jorge, me encantaría que nos dieras un poco la introducción, ¿no? Sobre tu querido filósofo Freud. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, no, más que nada, primero, muchas gracias, agradecerte por invitarme a tu podcast. Sabemos que, bueno, no es la primera vez que venimos a hablar sobre temas filosóficos y no es la primera vez que nos reunimos los tres, ¿no? Bueno, saludarte también a ti, Emilio. Espero que estés teniendo una gran noche. Bueno, Sí, muchas gracias, Jorge. el día de hoy venimos a hablar sobre tres filósofos bastante interesantes, ¿no? Freud, Schopenhauer y Descartes. Tres bastante interesantes, pero bueno, primero permítame hablarles de Freud. Eh, Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, es actualmente República Checa, y falleció el 23 de septiembre de 1939 en el Reino Unido. En la infancia de Freud, creció en Viena, donde su familia se trasladó cuando tenía 4 años. Fue un estudiante brillante y estudió medicina en la Universidad de Viena, graduándose en 1881. Durante su formación se especializó en la neurología y trabajó con Jean-Martin Charcot en París, donde se interesó por la histeria y la hipnosis. Freud, el arquitecto del inconsciente, camina por las ruinas de la mente en construcción. No es un explorador, sino también es un cartógrafo, más bien, no es un explorador, más bien es un cartógrafo en el, que dibuja mapas en lo que no puede ver. La filosofía de Freud habla mucho de ello, el yo y el superyo, que es la trinidad psíquica que se pierde como su propio fantasma que nunca fue invitado a su propia teoría. Freud no solo inventa el inconsciente, sino lo habita y lo moldea como quien cincela una estatua. Pero en el momento final se da cuenta de que la piedra que esculpe es un espejo. El inconsciente no le pertenece a él, sino que lo posee. Él no se considera él un científico, sino más bien un narrador que busca sentido en los espacios vacíos entre las palabras, el medium entre lo reprimido y lo expresado. Freud es un filósofo muy interesante y bueno, espero que con la ayuda de ustedes podamos hablar sobre la mayoría de temas que abarca Freud, que son los sueños, tiene una filosofía muy interesante con la casa, por si seguramente habrán oído, habla del inconsciente, la interpretación de los sueños, la sexualidad y bueno, ese es en un principio. Por favor, Emilio, quiero escucharte. ¿Cómo has estado? Sí, yo estoy muy bien y espero que ustedes también. Y muchas gracias a Tomás por invitarme a su podcast Filosofando Ando. Y bueno, yo les quiero presentar acerca de Descartes. Bueno, Descartes fue un filósofo muy famoso, el cual nació en 1596 en Francia y tuvo una formación jesuita, pero lo que realmente marcó su pensamiento fue su espíritu inquieto y su búsqueda de certezas absolutas. Él pasó gran parte de su vida viajando por Europa y reflexionando sobre matemáticas, ciencia y filosofía, aunque él curiosamente en la universidad estudió Derecho y Medicina a la vez. También él murió en Suecia en 1650, perdónenme, víctima de una neumonía. Fue una mala suerte que tuvo, pero dejó algo muy importante para su legado.
Una de las obras más importantes de Descartes fue El discurso del método, que este libro se publicó en 1937 y él presenta su famoso método basado en la duda. Bueno, este método se llama realmente duda radical, la cual era una idea que cuestionaba todo hasta encontrar una verdad indudable. Y así llegó su famosa frase, la de Cogito ergo sum, que traducida al español significa pienso, luego existo. Mm, Porque Descartes se basaba en que tenías que dudar acerca de todo, de tus sentidos, de lo que veías, de absolutamente todo, pero de lo único que no podías dudar es de que pensabas. Y a raíz de ser un ser pensante, existías. Y esta idea, curiosamente, hablando de Freud, salió a partir de un sueño, a pesar de que su pensamiento era la duda a base de la razón, salió a base de algo irracional, lo cual era un sueño. Y ahí es como que se vincula un poquito con Freud, pero de ahí salió su idea principal. Wow, Emilio, muy interesante. Ahorita que tocas el tema del racionalismo y racionalismo, cuéntame un poco más sobre qué opinaba Descartes sobre el racionalismo, porque en el caso de Schopenhauer y Descartes creo que discrepan un poco, ¿no? En estos puntos, así que ¿cómo podrías explicar la teoría de Descartes? Sí, sí, sí. Según lo que yo tengo entendido, Schopenhauer es un filósofo un poco más irracionalista y pesimista. Pero en cambio Descartes hace todo a partir del racionalismo, afirmando que el pensamiento es la base del conocimiento. Eh, y también, por ejemplo, como Descartes siempre defiende que tienes que pensar para existir, él a los animales no considera seres, o sea, sí seres que existen, pero él los llama como máquinas biológicas, ya que como no piensan, no pueden ser algo, digámoslo, racional. Eh, por eso es que Descartes dice que los seres humanos tienen res cognitans, que traducido al español sería mente y pensamiento. En cambio, los animales solo tienen materia y cuerpo. Es decir, que según Descartes, solo tienen materia, pero no tienen ni mente ni alma. Y hablando un poco de animales y de que no son seres pensantes y así, que Justo se eso manejan te por quería sus preguntar. instintos. Justo eso te quería preguntar. Más como consulta, porque lo acabas de decir, pero me parece que en realidad es una filosofía bastante complicada. Eh, ¿Tú crees que bajo esta filosofía los animales se vuelven seres irracionales, ya que no se cuestionan, o al menos no sabemos que se cuestionan sobre su existencia? ¿Tú crees que las personas bebés son irracionales? Es una pregunta bastante difícil de contestar, aunque yo creo que la verdad es que sí, ya que a esa edad todavía no es como que tu mente funciona, sino te basas más en tus instintos. Y justo te quería hacer una pregunta a ti acerca de Freud, que los bebés, por ejemplo, y los animales se basan desde su instinto, y su instinto principal dicen que es la sexualidad. ¿Me podrías explicar un poco de cómo funciona eso en los animales y ese instinto que tienen? Claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema bastante interesante y claro, lo debíamos tocar en este podcast, definitivamente. Sí, mira, Freud habla mucho sobre, bueno, les voy a contar un poco la historia de cómo llegó Freud al psicoanalismo y a todo este tema. Es que Freud, como saben, estudió medicina, pero por unos problemas anteriores que venía pasando, em, dejó de estudiar, dejó de ser plenamente médico fisiológico a ser psicoanalítico, es decir, que ya no se preocupaba por la anatomía del cerebro, sino que aplicaba más al análisis de la mente. Después se alía con dos personalidades del campo de la medicina psicológica, que son Jean-Martin Charcot y Joseph Breuer. Em, Después de un tiempo, de buscar casos sobre problemas psicopatológicos, el médico francés insistió en tratar el trastorno de la histeria. Pues te cuento que la histeria proviene del griego hysteron, que significa útero, como cierto tipo de desorden nervioso, y no simplemente como una cuestión de fingimiento como muchos de sus colegas suponían en sus clases magistrales. Sus clases magistrales eran las Lections du Mardi, que eran las lecciones de los martes, que congregaba un numeroso público
y en el centro a una persona donde se le experimentaba y para enseñar a la clase. Tiempo después, el- hay un célebre caso donde empieza a hablar más o menos Brouwer y Freud sobre Veda Pappenheimen. Es una paciente que tiene problemas tan severos de histeria que a veces pierde la capacidad de hablar en su propio idioma materno, en alemán, y solo podía hablar en inglés. Y también a veces padecía de hidrofobia, es decir, un miedo que le impedía beber agua. Esta tensión, lógicamente, este problema atrajo la atención de Freud y, sorprendentemente las afecciones histéricas le salían de nuevo, es decir, se le volvía a encontrar. Eh, Freud pensaba que el recuerdo podía llegar a ser tan angustioso que la persona no tenía otra opción que reprimirlo y sepultarlo en las profundidades de su mente. En 1895, gracias a la colaboración de Breuer y Freud, se publicaron los primeros estudios sobre la histeria, que hablaba que con la insistencia que ellos dos pusieron, hablaba que estos factores de histeria son netamente sexuales, en los cuales Freud comenzaba a entrever el núcleo traumático generador de todas las psicopatologías que le acabó alejando a Breuer en su primer colaborador, pero en efecto la convicción de Freud sobre los conflictos psíquicos que padecían los pacientes histéricos con una anterioridad sexual. Esto no hablamos de una anterioridad sexual a los 15 años, 20 años, y aquí voy a responder a tu pregunta, sino una anterioridad sexual a las preguntas, a los bebés recién nacidos. ¿Por qué? Porque sabemos, o bueno, en un principio, podemos asumir que un bebé recién nacido no se cuestiona como, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sentado? ¿Por qué no hablo? No, más bien un bebé lo que hace es un ser totalmente irracional, es un ser, se vuelve un animal. ¿Qué hace? Come, duerme, hace sus necesidades y sí, eso lo vuelve un ser irracional. ¿Y qué pasa con los seres irracionales? Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es un factor común en los seres vivos que, un factor común, ¿cuál es el factor común en los seres vivos de un ser irracional? Díganme ustedes, ¿cuál es? El impulso sexual, ¿no es cierto? Sí, es Efectivamente. verdad. Sí. Entonces, Freud habló mucho sobre el impulso sexual que sentían los bebés hacia sus padres, eh, denominando así el síndrome de Edipo, que hablaba mucho del odio que tenían los bebés masculinos hacia su padre, porque de alguna forma completaban la competencia con su madre, es decir, el bebé sentía atracción sexual hacia su madre y al momento en el que su padre, el padre de él, se juntaba con su madre, porque lógicamente son pareja, aparentemente, eh, se ponía celos. Entonces sí, es un impulso sexual, es un impulso irracional. Ahora que somos más grandes, no sentimos celos que nuestro padre esté con nuestra madre, porque somos seres más racionales, pero cuando somos bebés, generamos un odio hacia nuestro padre, siendo hombres, y siendo mujeres, un odio hacia nuestra madre, por el síndrome de Edipo. Síndrome de Edipo, en conclusión. Disculpa que te interrumpa, Bati, Sí, estamos sí, no, tranquila. diciendo. ¿Será que podrías explicar un poco más en qué consiste, ¿no? Este complejo de Edipo? Porque es como que explicas el odio que hay hacia el padre y la competencia interna que hay entre los padres, pero ¿de dónde viene este nombre y este complejo? Si, Sí. Ah, mira, fíjate, si quieres te creo puedo que explicar yo, Emilio no sabe. hay A problema. ver, a ver, Ah, quiero bueno, saber. A bueno, ver. no, bien, bien. Sí, sí, sí. Primero el síndrome de Edipo sale del nombre, sale de una historia bastante antigua, en la que, te lo voy a hacer un poquito corta porque es medio larga, en la que hubo un rey el cual tuvo un hijo, y un oráculo le dijo a este rey que su hijo Edipo iba a destruir todo su reino. Entonces lo mandó a matar. Y lo que pasó es que el verdugo, que se supone que tenía que matar a Edipo, no pudo matarlo porque le dio mucha pena, pero lo desterró nomás. Y al tiempo, Edipo regresó a su reino, o sea, al reino al que le desterraron, pero él sin saber que era su reino, él sin saber quién era su padre y quién era su madre. Y bueno, para acordarte la historia, total que Edipo llegó al reino y terminó matando a su padre y terminó teniendo relaciones con su madre. Y él nunca supo que había matado a su padre y nunca supo que había tenido relaciones con su madre. Y cuando él se enteró de esto, él
enterarse del disgusto que tenía a sí mismo por haber estado con su madre y haber matado a su padre, se terminó arrancando los ojos. Y de ahí viene este nombre, del enamoramiento de un hijo hacia su padre o hacia su madre. Exactamente, de eso habla el síndrome de Edipo, habla del enamoramiento irracional que sufren los bebés, que son seres irracionales, hacia su madre o su padre. De eso habla Eh, mucho. Está muy interesante el complejo de Edipo y te podría hacer una pregunta, Bati, tú que eres experto en este tema. Eh, ¿qué pasa si es que alguna de las dos figuras paternas, en el caso de hombre puede ser el padre o la madre y en el caso de la mujer igual, están ausentes durante el proceso de infancia de la persona? ¿Cómo Es muy, verías? es muy interesante, pues tras la teoría de Freud termina generando de cierta manera incluso odio. Freud planteó ciertas teorías em, donde se prueba que se ha equivocado. Freud decía que, por ejemplo, un bebé masculino sentía atracción de su madre y su madre, por razones que, bueno, no sabemos, no estaba, terminaba desarrollando una atracción homosexual, es decir, el bebé hombre empezaba a sentir atracción por los hombres por la falta de una figura materna, una figura femenina. Esto luego después se comprobó que era totalmente mentira. En unos casos se puede decir que es verdad, pero en otros casos se comprobó que es mentira porque se comprobó que las personas homosexuales nacen simplemente psicológicamente diferentes, es decir, su cerebro se desarrolló de una forma diferente que la de una persona heterosexual. Entonces, tras la filosofía de Freud, se podría decir que lo que pasa es que genera una figura, un hombre, tiene una atracción hacia su propio sexo por la falta del sexo opuesto, pero se ha comprobado que eso es mentira. Ok, Sí, ahorita que hablas tú de Freud, em, según lo que tengo entendido, Schopenhauer es como que tiene algunas ideas parecidas a las de Freud en ciertos aspectos. ¿Me podrías explicar un Eh, poquito acerca de justo, eso, mi justo ese querido tema Tomás? te quería tocar, querido Emilio, muchas gracias por mencionarlo. La verdad es que Freud y Schopenhauer tienen muchas ideas en común, como por ejemplo puede ser el caso de los sueños. Si me permiten, voy a leer una cita de este libro, se lo recomiendo mucho, yo también tengo ese sobre libro, Schopenhauer. pero yo tengo el de Freud. Ah, ¿en serio? Wow. ¿Quién te lo regaló? ¿Quién te lo regaló? Un amigo que Un tenía ese regalo libro especial de un gran amigo, ¿no? especial, un regalo muy especial para Eh, mí. Donde explica un poco, ¿no? Lo que pensaba Schopenhauer sobre los sueños. No sé si Freud tendría la misma percepción, ¿no? Aquí lo que nos dice es que Schopenhauer hace como que una analogía de los sueños y de la vida, como si fueran un libro, como si estuviéramos leyendo un libro. Nuestro día a día sería como que la lectura activa del libro en nuestro día a día y nuestra vida cotidiana, y en el momento en el que estamos dormidos y estamos con sueños, esta lectura se tornaría un poco distorsionada, ¿no? Como cuando estamos cansados y empezamos como que a hojear el libro, no le prestamos mucha atención, nos saltamos partes o retrocedemos y es como que un poco una distorsión, ¿no? Entonces esa es la analogía que hace un poco Schopenhauer sobre los sueños y sobre la vida, pero que las dos partes forman parte de uno mismo y del inconsciente y del consciente, ¿no? De las personas. ¿Qué opinaba un poco Freud de esto, querido Jorge? realmente me impresiona la relación que tienen estos dos, pues Freud habló también que los sueños son plenamente la interpretación fotográfica del inconsciente, de la parte irracional del, de la parte irracional del ser humano. Por ejemplo, un ejemplo, Tomás, ¿alguna vez has soñado en la muerte de tus padres? ¿Alguna vez has soñado en la muerte de un amigo tuyo cercano? ¿Puede ser? Puede ser que haya soñado en la muerte de algún amigo cercano ese día que peleamos. ¿Tendrá algo que ver eso con el sueño? Wow, wow, eso me parece de las cosas más locas que me han dicho alguna vez en los podcasts. Efectivamente, Freud hablaba de eso. Freud decía que... Espera un segundo. Eso lo cortamos. No, no hay que cortarlo, dale, eso cae. ¿Cómo? No son más entretenidas que hubieran dicho. Hijo de puta, se empieza a hacer un lado así, weón. Mira, cómo me va a caer de risa, loco.
Ay, 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 continúa, continúa. Aguanta. Hijo de puta, que luego te pones así. ¿Cómo no va a caer de risa, el gordo de mierda? A ver, ¿qué estaba hablando? Se me fue. ¿Qué me habías preguntado? No, pregúntame de nuevo lo de que... no importa, a Galo le va a gustar, lo que a Galo le va a gustar que esté largo, ¿no? 20 hijo de puta minutos, me caí un mocazo. Eso es una vez, 20 minutos. Pregúntame lo de si has soñado con que se han muerto, no sé qué cosa. Ah, sí, cierto. Pero no, pero tú no me digas lo de puede ser ese día que se pelearon, que literalmente me pegas una spoileada de Te lo que quedo pasó. como un psicópata, loco, sí, sí. Y no quedas como un psicópata, quedas como una persona, man. Solo di. Pero di de tus padres. Ok, A dale. ver, entonces, bueno, Tomás, justo me parece súper interesante la relación que tienen estos dos filósofos, hablando de los sueños. Y tú fíjate que tenía conocimiento, pero no tanto. Y te quería preguntar, sí, Freud habla mucho de la relación del inconsciente y el consciente, de la parte irracional del ser humano. Por esto, Freud, bueno, en la interpretación de los sueños, para darles un ejemplo, Tomás, por ejemplo, o Emilio, ¿alguna vez han soñado de que sus padres se han muerto, sus amigos se han muerto? ¿Puede ser? Wow, me parece Yo muy sí, sí. sorprendente lo que me comentas, Jorge, porque justo ahora que recuerdo, sí he soñado tanto que alguna vez ha muerto tanto mi madre como mi padre. ¿Y eso a qué se debe? Nuestro inconsciente. Exactamente, Freud habló mucho sobre estos temas. La interpretación de los sueños es un tema donde Freud aparentemente es experto y es pionero además. Eh, Freud decía que probablemente el día que soñaste en que tus padres fallecieron o tu amigo se murió, probablemente ese día tuviste una discusión con él, o no necesariamente no una discusión, si no sentiste algo en contra de él, puede ser odio, puede ser envidia. ¿Y qué pasa si no quitáramos la parte racional de nuestra cabeza y nos quedáramos en la parte irracional? Cuando sentimos envidia sobre una persona, odio sobre una persona, el, cuál es como la acción intrusiva que quiere hacer la persona antes de ser racional? ¿Qué quiere hacer? Quiere acudir a la violencia, Matarlo, quiere pegarle, quiere matarla, la ¿no es cierto? violencia, obvio. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con el inconsciente. El inconsciente, como te dije, no, como te voy a contar, no es más que un tipo de representación fotográfica del inconsciente. Es decir, que si soñaste que tus padres murieron y en esa tarde tuviste una discusión con tus padres, no es más que la representación de tu parte irracional, de tu inconsciente, queriéndote decir, yo lo mataría, yo lo mataría. Pero como solo somos seres racionales, eh, sabemos que no vas a matar a tu padre por una discusión, aparentemente. Entonces, sí, Freud habla mucho de los sueños y dice que realmente los sueños no son más que la interpretación fotográfica del inconsciente de la parte irracional del ser humano. Y hablando de irracional y irracional, Emilio, Discúlpame que te dímelo, interrumpa dímelo. un segundo, Jorge. Debido a que nos estamos quedando sin tiempo, esta charla se me pasó volando, la verdad, los minutos. Quisiera abordar el tema, no quisiera que no toquemos el tema de la casa, del personaje que crea Ah, Freud por el inconsciente. ¿A qué se fíjate, debe esto? ¿Cómo podrías interpretarlo, querido Jorge? ese tema es muy interesante. Freud, la verdad es que encontró a la casa como una forma de representar lo que viene siendo el psique humano. Pues Freud decía que al pie de la calle podemos observar la fachada de la casa. Em, Cuando nosotros, volviendo al tema de los sueños, cuando nosotros soñamos en una casa, la fachada, o cuando nosotros pensamos en una casa, la fachada es realmente lo que nosotros mostramos hacia los demás. Como en una casa, la fachada es lo que se muestra a la calle, en una persona, la fachada es mi forma de presentarme hacia los demás o es la forma que quiero que vean de mí. No quiero que vean dentro de mí como soy. Freud habla de que el primer piso es la parte consciente, la parte racional. Por eso normalmente en los sueños, cuando sueñas en el primer piso de una casa, normalmente es ordenado. Es realmente una casa racional, una casa ordinaria. Pero dice que el sótano es el inconsciente. Por eso normalmente el sótano es
una parte muy desordenada, porque es muy difícil tener el inconsciente súper ordenado y totalmente eh, común cotidiano a lo que es el consciente. Entonces, si por ejemplo sueñas con una casa y la parte y la fachada es una casa rota, es que tu imagen o lo que estás queriendo mostrar hacia los demás no te importa mucho. Y en cambio, si estás teniendo un primer piso de tu casa súper desordenado, es que tu racional estás totalmente desordenado, no te sabes organizar. Y sí, eso habla de la casa, Freud, y es muy interesante, es una buena analogía, es Súper una buena forma de interesante. explicar. Wow, Sí, sí, súper sí. interesante. Oye, Tomás, yo te quería preguntar así una cosa. em, Schopenhauer habla sobre el ser y el no ser. Sí, exactamente, Jorge. ¿Qué quisieras saber sobre este tema? Solo quiero saber cuál es ese pensamiento que yo he escuchado por ahí, que lo llaman Schopenhauer. Esa es una genial pregunta, Jorge, que me encanta que la saques en este tema. La verdad es que Schopenhauer plantea esta idea del ser y no ser debido a una idea basada en Hamlet. ¿Qué es Hamlet? Él plantea un dilema en la existencia, preguntándose si es mejor vivir o sufrir, o sea, vivir y sufrir, o morir y acabar con el sufrimiento, con el dolor, que es una idea que muchas veces tienen personas con depresión o estos sentimientos intrusivos, ¿no? O sea, me está diciendo Ya que que, Schopenhauer era muy pesimista. O sea, por sí, ejemplo, de piensa hecho, del sufrimiento, de la depresión. Cuéntame eso. claro que sí, de hecho, la filosofía de Schopenhauer está basada en el pesimismo, es el filósofo del pesimismo. Así se titula, de hecho, el libro que te mostré eh, recientemente. Y lo que dice es que la vida es un sufrimiento debido a que está gobernada por una voluntad irracional. Esta voluntad irracional nos hace sufrir constantemente sin que nosotros querramos sufrir, de hecho, porque es como que pensamientos, justo como dije antes, intrusivos, que no los controlamos. Entonces es un sufrimiento constante que nunca vamos a poder pararlo ya que no lo controlamos. O sea, Y esta Schopenhauer me siguiente, habla de que no puede existir un tipo de, o sea, que no puede haber felicidad sin antes existir un problema. Es decir, que la gente que va en busca de la felicidad y intenta evitar los problemas nunca va a llegar porque realmente la felicidad está detrás de los problemas. exactamente, Jorge. De hecho, Schopenhauer plantea la situación de que la gente normalmente quiere lograr y conseguir éxito, ser una persona exitosa con logros. Y dice que para llegar a esos logros siempre tiene que haber el fracaso. Nunca podemos quitar el fracaso como de medio porque es algo que todas las personas que les va a ocurrir a todas las personas en algún momento Ah, y que para tener en mente este fracaso es porque justo lo que nos da más gozo de nuestros éxitos, ya que no conseguimos el fracaso, sino que conseguimos una felicidad mayor, que wow. Schopenhauer justamente profundiza y dice que se acaba terminando, ya que en algún momento vamos a volver a llegar al fracaso de nuevo. Wow, la O verdad es que me sea, parece Tomás, súper perdón que te interesante. interrumpa, Jorge, pero Dímelo. Tomás, o sea, básicamente, así muy resumido, me estás diciendo más o menos que Schopenhauer sostiene que la realidad es una representación de la mente, ¿no? Exactamente, amigo. Me encanta que hayas hecho esa conclusión. Y para finalizar, ya que estamos sobre la hora, Yo justo te quería decir rápidamente, me parece súper interesante el enlace que tienen estos tres filósofos sobre la racionalidad con Descartes, la irracionalidad y la mezcla de los dos con Freud. Y me parece una filosofía que, wow, se pensó hace 500, 400 años, bastante tiempo atrás, y que se siguen rescatando ahora. Por ejemplo, ahora se habla mucho del no pierdes cuando, por ejemplo, estás haciendo un deporte. Rafael Nadal habla mucho sobre que perdió 500 partidos, pero él nunca perdió, sino que aprendió y atrás de toda la derrota existe el éxito. Y eso es muy de Schopenhauer, ¿no? Y todavía se habla mucho sobre los pensamientos, los sueños freudianos, la representación de la casa y el ser existencial. Y el ser y la existencia cogito ergo sumo de Descartes. Entonces me parece que son realmente personas que fueron totalmente genias, que a pasar de los tiempos exactamente, Jorge, no, de verdad que probaron que se equivocaron, pero realmente su filosofía se mantiene porque en cierta parte es correcta, ¿no? es una cosa impresionante, la verdad. Y bueno, Ya, 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 ya. La verdad es que, Jorge, esto es una cosa impresionante. sí, sí, es impresionante, la verdad.
Y entiendo tu risa, porque obviamente es un tipo de... No, Es humorístico. la verdad, Jorge, esto es algo impresionante que estos filósofos durante tanto tiempo hayan persistido. Y no me quisiera ir sin antes preguntarle a Emilio una cosa súper rápida ya para sintetizar y para finalizar este podcast tan Sí, eh, sí, claro, claro. que hemos estado hablando. Es una pregunta sobre qué pensaba Descartes sobre Dios, ya que muchas veces he leído sobre que Descartes tenía, era uno de los filósofos que no van acorde con los demás con su pensamiento sobre Dios. ¿Qué es lo que pensaba él sobre esto? Bueno, mira, René Descartes tenía a Dios como un pilar fundamental de su filosofía. Eh, Aunque él se base mucho en la razón y todo eso, él siempre pensó que debía existir un ser más allá, un ser todopoderoso. Y el justo, el poder pensar en la existencia de Dios, él pensaba que esa era como la firma de Dios. El saber que existe o el pensar que existe, el tener conocimiento de que hay alguien más allá, esa era como su firma, la firma de Dios. Em, eso es algo, eso fue algo muy importante para su filosofía de Descartes. Em, y sobre todo Descartes pensaba que siempre había que ser bondadoso ante todo y eso también se lo ayudó Dios. Y eso también, eh, era uno de los valores que René Descartes no tenía como una duda. Él pensaba que eso también era una verdad indudable, el ser bondadoso. Y justo era gracias a la ilusión, a que no había una ilusión gracias a Dios. Wow. Wow, eso de verdad que Bueno, para cerrar el podcast así, porque obviamente nuestros oyentes también querrán escuchar los siguientes podcasts también para promocionar el tuyo. ¿Con qué, con qué idea o con qué filosofía tú te quedas de Schopenhauer, Tomás? O sea, ¿qué puedes rescatar y dices, wow, esto la verdad me impresionó y me di cuenta que es verdad o no sé, dímelo. yo la verdad le recomiendo a cada lector o oyente en este caso que quiera informarse y aprender más de Schopenhauer, que basen su lectura en la voluntad y la fuerza de voluntad de Schopenhauer. Que lean eso, eso va a cambiar la percepción de sus vidas durante toda su vida. ¿Y a ti, Emilio? Sobre Descartes, ¿no? Supongo. Sí, claro. A mí me quedó que siempre hay que ser un ser racional acerca de todo, intentar buscar bastantes respuestas y siempre tener en cuenta que siempre se puede pensar un poco más allá y siempre se puede llegar a descifrar cosas igual con el estudio, siempre puedes llegar a un mejor nivel. Interesante. Y tú, Jorge, para terminar esta charla, ¿tú qué te quedas de Freud? Yo me quedo con la idea de los sueños, con la idea del inconsciente, de la parte racional, de la parte irracional, de los sueños, de la interpretación fotográfica del inconsciente, me parece las cosas más interesantes que hay. Y también me quedo con que los problemas que tenemos en la vida, que tenemos nuestros problemas psicológicos, no son más que un problema que viene arraigada de unos problemas con nuestra sexualidad infantil. Y con eso me parece súper interesante. Sí, me Sí. pareció súper interesante a mí también. Quiero agradecerles a los dos por venir a mi podcast. Gracias por Te Fue un invitarme. agradezco. momento súper ameno, la verdad. Me divertí muchísimo en esta media hora ya pasado, se me pasó volando, la verdad. Wow. Sí. Sí, sí, no me lo Y muchas esperaba. gracias, la verdad, muchas gracias a todos los oyentes y espero que les haya gustado. Muchas Bueno, gracias por chao, invitarnos Tomás. a Filosofando Ando y Sí. chao a los oyentes y a ti, Tomás. Y Un placer. síganme, que yo también me creé una red, ¿no? Entonces síganme a mí también. Me Ah, llamo sigan a Bati, por favor, síganlo. Bati Freud. Bueno, Sí, cuídense, sí, cuídate a mí mucho también, a más. mí también, síganme. Emilio Descartes, barra baja 132. Gracias. Cuídense. Nos vemos, chao, Síganos, chao. por favor, apóyenlos Chao, chao. y hasta luego. Gracias, Tomás.